Buenos días para todos, bienvenidos a la sesión académica de ASCON Regional Centro. Les agradecemos mucho los minutos de espera que nos brindaron. Doctora Diana, muchas gracias. Les voy a hablar de diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas, que es un tema bastante importante y es vital, sobre todo para nosotros que trabajamos en unidades de cuidados intensivos neonatales, los cardiólogos pediatras, los pediatras y todos los que tenemos que ver con cardiopatías congénitas. Entonces, vamos a hablar, y me parece muy importante que sepamos qué información tenemos en Colombia, cuál es la prevalencia que tenemos, que es información muy valiosa, reconocer sobre todo los factores de riesgo para que un feto tenga cardiopatía congénita. Esos factores se dividen en tres, se dividen en factores fetales, en factores de exposición materna y maternos como tal. Y cuáles de ellos sí tienen indicación fetal y cuáles no. Y ahora con toda esa información, y es para qué nos sirve el eco fetal, qué vamos a hacer, o sea, qué tenemos a la mano, qué necesitan de estudio genético, cómo vamos a planear dónde van a nacer. Así que les voy a hablar un poco de cómo es el eco fetal básico y avanzado, que es la herramienta de diagnóstico que tenemos nosotros como cardiólogos pediatras, y les voy a mostrar un solo caso de correlación clínica para poder integrar toda esta información y los mensajes que vamos a llevar a casa. Entonces, bueno, las cardiopatías congénitas son el grupo más frecuente de malformaciones fetales. La incidencia mundial es de 5 a 6 en 1000 nacidos vivos, y uno pensaría, bueno, y la prevalencia es de 0,8 a 1 en 1000 nacidos vivos. Uno dice, ¿por qué esa diferencia? Y es que muchos de los embarazos no llegan a término, y también muchas de las mamás deciden pues no continuar, o hay malformaciones genéticas que no nacen. Entonces, por eso es que esa incidencia puede modificarse. En cuanto a la prevalencia, depende mucho de la edad en que nosotros lo veamos. Si es menor de 1 año, es de 8 en 1000 nacidos vivos, eso es importante. Y de ahí en adelante ya es de 12 en 1000 nacidos vivos. El Ministerio de Salud, que reporta en Colombia, es de 7.5 a 9.5 por 1000 nacidos vivos, pero si vamos a ver, y los vamos a ver en los estudios que sí existen en dos ciudades acá, en Bogotá y en Cali, varían un poco, pero también depende mucho de la población. Entonces, en los recién nacidos, el 4% de la muerte neonatal se debe a cardiopatías congénitas. Este dato es súper importante, y quédense con esto, y es que siempre que hay una cardiopatía congénita, del 30 al 50% hay algún otro tipo de anomalía en algún otro lado. Es mucho más común en embarazos de bajo riesgo, y sería ideal para nosotros, por ejemplo, que el eco fetal estuviera dentro del seguimiento el seguimiento del ginecobstetra, pero pues eso sería un caso ideal porque realmente no funciona. Y el 25% de estas pues son cardiopatías que son críticas. Ahora, ¿qué es importante hacer el diagnóstico prenatal? Y es que sí hay una relación con el neurodesarrollo, y aunque la circulación fetal está balanceada, si desde la vida fetal el flujo, por ejemplo, que va a nivel cerebral es mucho menor, pues desde ahí inician las alteraciones. Entonces uno se da cuenta que muchos de estos niños tienen, por ejemplo, alteración en el aprendizaje o a veces en el lenguaje, y trastornos sobre todo de atención hiperactiva. Entonces es importante el neurodesarrollo. Se asocia también a anomalías cromosómicas, a síndromes, a disfunción cardíaca prenatal, que no es tan común, ya les digo más adelante por qué, en anormalidades hemodinámicas in útero, y también en factores prequirúrgicos en niños que en etapa neonatal pues van a cirugía. Y las cardiopatías que son aisladas, sí se ve una frecuencia asociada a la alteración del neurodesarrollo, pero depende mucho de la anormalidad específica, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios y qué riesgos tenemos de hacer ese diagnóstico prenatal? Son muchísimos más los beneficios, y yo creo que uno de los más importantes y que afecta la vida es de los padres y de ese mismo paciente, es la consejería y la preparación de esos, pues de esos padres, y es que lo vemos en cuatro aspectos, y es desde el inicio, y es qué pronóstico va a tener
esa patología, qué opciones tiene de tratamiento, si se tiene a nivel fetal o a nivel postnatal, si ellos quieren o no seguir con ese embarazo, o sea, ¿qué vamos a ofrecerles nosotros al nacer? Bueno, y cómo vamos a planear dónde va a nacer, sobre todo, en qué hospital, con qué equipo, qué pueden esperar los neonatólogos. Entonces, toda esa planeación, esa preparación es el beneficio más grande que tenemos. En cuanto a la mejoría de la morbilidad neonatal, es importante, se ve mucho en UCI, si yo sé que es una cardiopatía crítica, usualmente puedo manejar mucho mejor hemodinámicamente a ese paciente, entonces disminuye la acidosis severa. Los pacientes que tienen cardiopatías ductus dependientes, iniciar la prostaglandina al nacer. Los niños que tienen, por ejemplo, transposición de grandes arterias o anticolisterico-plástico, que necesitan a nivel de la aurícula una mezcla y tienen un foramen oval que sea restrictivo, pues es un niño que va a requerir cateterismo postnatal inmediato, y eso nos tiene ya a todos, digamos, avisados al nacer. O sobre todo los que tienen que necesitan valvuloplastias porque tienen estenosis aórtica o estenosis pulmonar crítica, o el niño que viene con un bloqueo AV completo, que no es tan común, pero usualmente pues, son hijos de madres con lupus o algún tipo de inmunopatología. Entonces, nos ayuda a disminuir la morbilidad. En cuanto a la supervivencia, se ha visto que sobre todo en las críticas, reduce la mortalidad si tiene diagnóstico prenatal, mucho más que el postnatal. Entonces, por ejemplo, si es prenatal, una muerte en 207, claramente hay una gran diferencia entre 31 fallecimientos en 821 pacientes. Entonces, sí nos puede ayudar. Y la posibilidad de tratamiento fetal, y es que se hace más en unidades de ginecobstetricia de alto riesgo, y es tratamiento transplacentario, sobre todo para las arritmias fetales, o in útero cuando son invasivas, y hay solo 3 opciones de tratamiento invasivo a nivel fetal, y es una válvula aórtica que sea estenótica de forma severa o pulmonar, o si necesita una tracheostomía con agrupa. Bueno, esas son como las opciones, pero digamos que el acceso a eso pues es mucho más alto, porque sí existen grupos, pero no es algo que uno con facilidad pues pueda encontrar. ¿Cuál es el riesgo más alto? La ansiedad de los padres, ¿no? Y es tener falsos negativos, no detectar algún tipo de anomalía cromosómica, y sobre todo el hacer de forma innecesaria, porque a veces pues no es necesario hacerlo. Entonces, ¿qué información tenemos nosotros en el mundo y en Colombia? ¿Sí? Y es que nacen 130 millones de niños en el mundo, 4 millones de ellos fallecen y el 7% es por una cardiopatía. Así que esto impacta realmente en la morbilidad y en la mortalidad infantil a nivel global. ¿Qué sabemos de Latinoamérica? Dice que la frecuencia es de 2.6 por 10.000 nacidos vivos, y eso es el reporte de CLAM, pero obviamente nuestra Latinoamérica no es homogénea, entonces hay diferencias significativas, sobre todo de qué variables utilizan, de cuáles son los institutos que hacen la vigilancia, y las variables más importantes obviamente pues son socioeconómicas, son étnicas, son genéticas. Entonces digamos que esa es la que encuentran, pero obviamente en Latinoamérica pues puede haber muchísimo más frecuencia. Y sobre todo se ha visto que esta prevalencia cambia en todos los lugares, dependiendo de cómo se detectan esos defectos, y se ha visto que con el tiempo va mejorando. De hecho, desde que se introdujo la ecocardiografía fetal, que fue en 1950, se ha visto un diagnóstico lineal positivo, obviamente, y esas prevalencias han cambiado. Una de 40 muertes en niños menores de 1 año es causada una cardiopatía. Se ha visto que si ese niño no se interviene, en el primer mes fallece hasta el 14%, y el que llega hasta el año de vida fallece el 30%. Entonces, sí es necesario. ¿Qué sabemos de Colombia? En Colombia, pues es la segunda causa de muerte en niños menores de 1 año. La mortalidad se dice que es de 0.2 por 10 nacidos vivos, y hemos visto que esos fallecimientos hasta el 32% tienen más anormalidades genéticas. Entonces, hay varios estudios, de hecho hay 2 muy importantes, de los que me parece importante hablar, y sobre todo obtener esa información tan valiosa que ellos pudieron obtener, y es que
Se hizo un estudio y lo hizo la Universidad Javeriana con el Hospital San Ignacio, con la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Ignacio Sarante. Y entonces el objetivo era saber qué prevalencia había de cardiopatías en Bogotá. Y lo hicieron en tiempo determinado, que fue 2001 a 2014. Entonces el grupo fue grandísimo, de 405.408 niños, incluyeron todos los pesos, inclusive los mortinatos mayores de 500 gramos, pero no incluyeron síndromes, niños con síndrome de Down. Eran los que estaban inscritos en el Sistema Nacional de Vigilancia Pública, y de hecho el Civigila nosotros podemos reportar absolutamente todo, porque el Civigila, la ficha, tiene 251 patologías, cardiopatías. Entonces, sobre todo animarlos a que sigan haciéndolo, porque de ahí es que obtenemos toda esta información. Entonces, ¿cómo los clasificaron? En cardiopatías aisladas, complejas y asociadas. Las aisladas ya queda una sola cardiopatía, las complejas, pues 2 o más, y las asociadas, que se asociaban a más anomalías extracardíacas, que ya sabemos que es del 30 al 50%. ¿Y cuáles eran las variables que vieron? Entonces vieron la distribución de las cardiopatías según el sexo, los rangos de edad de la madre, la frecuencia de esas cardiopatías, y vieron la mortalidad total, y según la cardiopatía, pues que en el tiempo cuántos niños fallecieron. Entonces, ¿cuáles fueron sus resultados? De esos niños, fueron similares a lo que uno encuentra en la literatura mundial, y es que la mayoría de esos niños son de sexo masculino, en este caso el 51%. El rango de edad donde se ve asociado mayor madres con hijos con mayor cardiopatía eran de 20 a 34 años. De hecho, hay estudios, si lo hacemos un poquito más amplio, entre 25 y 35, pero en este caso fue esta edad, hasta el 58%, y se vio que la mortalidad fueron 17 niños, el 2.7%, la que mayor tuvo fue una cardiopatía no especificada, pero entraron la comunicación interauricular, la CIB, la hipoplasia del ventrículo izquierdo, inclusive anomalía de la válvula tricuspida. Pero lo más importante fue que la prevalencia total en ese tiempo que estudiaron fue de 15.1 por cada 10.000 nacidos vivos. En cuanto a la clasificación que hicieron, se dieron cuenta que las que más se presentaron fueron las aisladas, o sea, de una sola cardiopatía, que fue el 64%. Y en Bogotá hubo 2 picos, uno en el 2007 y otro en el 2012 y en el 2014. Y la razón de esos picos es que, como este estudio se realizó en 63 hospitales, pero 7 de ellos eran centinelas, esos hospitales en el 2007 eran instituciones de alto nivel donde hacían mayor reporte. Y del 2012 al 2014, que fue el pico donde volvió a incrementarse, es que a las personas al personal de salud se les hizo una capacitación masiva y se implementó el sistema de vigilancia de cardiopatías, pues de anomalías congénitas. Entonces, esa fue la razón. Ahora, ¿qué nos ayuda a saber toda esta información? Y es qué favorece que no se haga el diagnóstico en nuestro país, que no tengamos programas adecuados. Hay regiones en Colombia que no son los mejores programas de vigilancia. El embarazo adolescente sigue siendo igual para nosotros un problema de salud pública, porque se ha visto que hasta la mitad de estas pacientes no hacen un control prenatal completo. También el hecho de que llegar a este examen tiene algún tipo de barreras administrativas o como factores sociales, como bajo nivel académico socioeconómico. Y que favorece sobre todo que haya mayor muerte fetal y neonatal en Colombia. Entonces, con todo este estudio nos da una luz, y es ser un niño, ¿sí? Tener género masculino, vivir en lugares pequeños o rurales, que no haya mayor acceso, la edad materna mayor de 35 años, el peso bajo al nacer muy bajo y pretérminos menores de 28 semanas. Y ese factor de detección se puede ver alterado si se da una alta hospitalaria temprana. Entonces, inclusive se ha visto que en Colombia hay lugares donde menos de 24 horas postparto tienen salida, o incluso hasta 6 horas. Entonces, este es el segundo estudio que también me parece importante. Lo voy a... que símil tiene del estudio más grande, y este lo hicieron en Cali, en 2 hospitales, más o menos de la misma manera, es retrospectivo y es descriptivo. Y las variables fue el peso, la edad gestacional y la edad materna. ¿Sí? Ellos incluyeron niños mayores de 500 gramos vivos o muertos,
y donde se les hacía diagnóstico al nacer. Pero ellos sí incluyeron, que eso fue adicional, los niños con síndromes. Entonces estaba síndrome de Down, Edwards y Klinefelter. Entonces, ¿qué encontraron? Que la prevalencia fue 2.42 en 1000 nacidos vivos, similar. Eran niños, estos niños de buen peso, adecuado al nacer del 69% y en menor proporción el pretérmino. En la edad de la madre, igual, más o menos de 25 a 29 años, hasta el 30%, y ellas, el 42% era el primer embarazo, ¿listo? ¿Por qué? Porque se ha visto que en cuanto a la edad, ¿sí? Si son mayores de 34 años, se asocian mucho más a riesgo de cardiopatías sindrómicas. Y menores de 15 años, también sindrómicas, pero de igual manera aisladas. La cardiopatía más frecuente fue la CIB, como en todas las series que uno lee. Hasta el 80% tuvieron una sola, el 47% no tenía ningún tipo de asociación a otra alteración, y este dato que sí me parece muy importante, y es que solo el 9.9% tuvieron diagnóstico prenatal, o sea, 13 pacientes de 131. O sea, nada, realmente es bastante bajo. Y de esos seguimientos, a la mitad estuvieron vivos el 79%, no dijeron exactamente cuánto tiempo de seguimiento, y el 14 pacientes fallecieron pues, en el tiempo. Entonces, digamos que esos dos estudios nos dan una luz de más o menos cómo es nuestra población, pero sería ideal que tuviéramos muchísimo más información de muchos más departamentos pues de nuestro país. También existen diferencias regionales, que eso es importante, y es la Fundación Cardioinfantil con su programa Regale una Vida Social logró hacer un estudio para hablar de frecuencias relativas. Entonces, las frecuencias relativas pues finalmente es del total de las cardiopatías que se encontraron, cómo se expresa esa cantidad de pacientes en porcentaje. Entonces, esta brigada que se hace en 11 departamentos, hicieron un estudio entre el 2008 y 2013 y se vio más o menos el patrón de distribución pediátrica de 5.900. Estuvieron en 4 regiones, que fue región Pacífica, región Caribe, región Orinoquía. Y estas son las patologías que se encontraron en orden, que fue la comunicación interventricular. Cuando hablamos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ahí entra atresia pulmonar, estenosis pulmonar y tetralogía de Fallot. La CIA, el ductus. Y cuando hablamos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hablamos de aorta bivalva, estenosis aórtica, coartación de aorta y síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, si lo vemos acá, que estas fueron las 4 zonas, porque no tenemos información de esta zona del Amazonas, que pues no se logra hacer brigadas en esa zona, y hay muy bajo número también de patologías, sobre todo por las comunidades indígenas, que esto es algo más sociocultural. Entonces, en esta región Caribe encontraron más obstrucción del tracto salida del ventrículo derecho, entonces compromiso de la válvula pulmonar y tetralogía de Fallot. A nivel pacífico es más ductus arterioso, a nivel andino es más obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo y la aorta, y en la Orinoquía se ve más CIA, pero si ustedes quieren ver, hay una distribución bastante clara de patologías, en todas hay CIBs, pues pueden revisar este artículo. Entonces, ¿qué es necesario para la detección prenatal de cardiopatías congénitas? Que realmente es un desafío, porque es que la circulación fetal pues es única, tiene características únicas. Entonces, tanto el lado derecho como el lado izquierdo pueden soportar la circulación sistémica, entonces es un gasto cardíaco combinado. Hay cortocircuitos a nivel fetal que los conocemos, que es el foramen oval y el ductus arterioso. Además, está soportada esta circulación por la circulación placentaria, eso le ayuda pues, en la parte de oxigenación y apoyo nutricional, y hay una alta resistencia vascular pulmonar. Entonces, esos 4 factores o lo que la distingue, pues hace que estos fetos no muestren evidencias de falla cardíaca. Por eso no es común que, a pesar de tener una cardiopatía, tenga una falla cardíaca fetal. Ahora, si hay cosas que no se toleran muy bien a nivel fetal, y son las arritmias y la insuficiencia tricuspidea. Bueno, es difícil muchas veces las estenosis por esto mismo, porque a pesar de que uno pueda ver aceleración a nivel valvular, el hecho de tener un gasto combinado pues no es un gradiente
real o significativo, entonces hay que esperar a que estos niños nazcan para poder tener un valor más real y más aproximado. Entonces, ¿qué se evalúa? La anatomía y la función cardíaca, las alteraciones del ritmo y pues la falla cardíaca, que ya les dije que es bastante difícil. Hay varios factores que influyen en la detección de la cardiopatía. Unos son más técnicos, digámoslo así, y otros son el tiempo y la evolución pues, del embarazo. Entonces, hacer un examen inadecuado, y es que claramente se necesitan sondas que son curvas de alta frecuencia, porque estas frecuencias fetales pues, son de 120, 160, van muy rápido, entonces necesitamos sondas adecuadas, que eso es algo más técnico. No reconocer anomalías, entonces depende mucho de quién lo haga, ¿no? Y no saber muy bien cómo son las evoluciones de las lesiones, porque muchas veces hay lesiones que se quedan quietas y hay otras que progresan, sobre todo las estenosis o las hipoplasias a veces, de algún vaso. Y sobre todo, si solo se hacen 4 cámaras, pues limita la detección de lesiones específicas. Y es que se ha visto que yo puedo detectar muchas patologías con 4 cámaras hasta el 50%, pero si yo hago tractos de salida, ¿sí?, y amplío, digamos, mi visión, se puede aumentar del 60 al 90%, que eso es bastante alto. Entonces, es muy operador dependiente. ¿Cuándo se debe hacer y cuándo sería el tiempo óptimo? Entre semana 18 y 22, ¿sí? Depende mucho de qué posición tiene el feto, de los arcos costales, de cómo está el ápex, del hábito corporal de la madre. Si tiene sobrepeso, eso dificulta un poco la visión y se ve que tiene mayor incidencia de cardiopatías congénitas, claramente los embarazos múltiples. Y si son embarazos mayores de 30 semanas, pues es un poco más difícil de adquirir las imágenes por el tamaño del bebé, porque hay menos espacio, hay menos líquido amniótico, entonces. Y saber que hay manifestaciones tardías, que les voy a hablar de esas manifestaciones, y es que, por ejemplo, las arritmias cardíacas aparecen generalmente después de la semana 18 a 22, no antes. Entonces, depende del tiempo donde se haga el examen también. Hay unas que tienen una afectación mucho más variable, no tiene un tiempo específico, y es miocarditis por algún tipo de infección materna, miocardiopatías, la falla cardíaca, la insuficiencia valvular y los tumores cardíacos. Ahora, nada es perfecto en la vida, y el ecocardiograma fetal o el diagnóstico prenatal tiene limitaciones, ¿sí? Y eso hay que explicárselos. Y es, CIBs muy pequeñas a veces se pasan y no se ven de forma postnatal. Claramente tengo 2 cortocircuitos que no puedo diagnosticar, y sin embargo muchas veces llegan a hacerse eco fetal, que la razón es una CIA. Pues durante la vida fetal pues tenemos el foramen oval y el ductus, alteración en las venas pulmonares. ¿Por qué? Porque si no hay flujo a nivel de las venas pulmonares, es muy, muy pequeño. Entonces yo no puedo diagnosticar un drenaje venoso anómalo o parcial o completo. Entonces, alteraciones en venas pulmonares solo se hace diagnóstico postnatal. La coartación de aorta o hipoplasia del arco a veces es difícil de ver, sobre todo por la posición en que se encuentra el ductus o el arco ductal, se llama a nivel fetal, que está más o menos encima del arco aórtico. Entonces, a veces puede no verse del todo bien. Y las alteraciones coronarias, claramente por el tamaño de las coronarias. Pero entonces, sí hay limitaciones. ¿Se puede hacer más temprano, antes de la semana 18-22? Sí, sí se puede hacer, pero generalmente lo hace a alto riesgo, y lo hacen en la semana 11 y 13, de forma transvaginal o abdominal. Ahora, ¿qué pacientes, qué maternas deberían ir a un eco fetal más temprano? Cuando tiene aumento de translucencia nucal mayor de 3.5, cuando hay una alteración en el ductus venoso, cuando hay anomalías extracardíacas, porque acuérdense que es del 30 al 50%, cuando el hijo anterior tiene una cardiopatía significativa o es un embarazo gemelar coriónico. Entonces, ¿cómo yo identifico quiénes tienen riesgo para cardiopatías? ¿Listo? Entonces, los factores son fetales, maternos, exposición materna, riesgos familiares. Hay un porcentaje, y es, si es menos del 1%, no está indicado. Del 1 al 2% sí, lo puedo considerar, pero de 2% en adelante son indicación absoluta de hacer un eco fetal. ¿Cuándo se debe remitir a cardiología pediátrica? Siempre que hay una alteración en ecografía ginecobstétrica. Bueno,
¿Por qué? Porque ya sabemos que se asocia anomalía extracardíaca, si es ictus fetal hasta el 15%, las taquiarritmias o las ectopias es mucho más bajo, pero las bradicardias y los bloqueos cardíacos sí tienen mayor asociación con cardiopatía congénita. Entonces, ¿qué factores fetales tenemos? Entonces, la translucencia nucal, que puede ser uno de los indicadores más altos antes de la semana 14, si es por encima de 3, ya inicia un riesgo, ¿sí? Entonces, mayor de 3.5, que es percentil 99, el riesgo aumenta hasta el 6%. Aumentando en semana 15 al 20, translucencia nucal mayor de 6 o 8.5, aumenta el riesgo de cardiopatía fetal hasta el 60%, que eso es importante. La anomalía extracardíaca del ictus, que creo que lo he repetido 1000 veces porque me parece muy importante siempre tenerlo en mente. Las arritmias, sobre todo el bloqueo, que vemos que la bradicardia fetal del 50 al 55%. Un cariotipo fetal anormal siempre tiene anomalías congénitas, no solo cardíacas, entonces siempre tiene indicación. Los gemelos monocoriónicos hasta del 2 al 2.5%, pero si tiene transfusión fetal aumenta hasta el 11%. Y en cuanto a las anomalías del cordón umbilical, la vena umbilical y la placenta, es de 3.9%. En cuanto a los factores fetales, entonces, digamos que los sistemas que más se asocian, si yo tengo algo a nivel cardíaco, pues es el sistema, toda la parte del mediastino y el genitourinario. Bueno, entonces, del 10 al 40%, del 5 al 40%, igual en todos los sistemas, en la pared abdominal, gastrointestinal, el sistema nervioso central, también hay algún tipo de asociación. En cuanto a las alteraciones genéticas, ya sabemos las más comunes, pues trisomía 21, y Turner, ¿no? Entonces, trisomía 21 le encanta el corazón C, A, C y B, canal, tetralogía, y el Turner que ama la aorta, entonces puede ser algún tipo de dilatación de la aorta, coartación de aorta, estenosis aórtica, entonces tener riesgo del 50 al 40%, pues es una información importante. En cuanto a los factores maternos, es importante la diabetes pregestacional y sobre todo cómo ha sido el control metabólico durante el embarazo. ¿Por qué? Porque esto se asocia no solo, porque siempre hay una idea que diabetes gestacional es hipertrofia ventricular y se asocia realmente a cardiopatías importantes, a heterotaxia 6.2%, un truncus atreso del 4.7%, DTG 2.8% y a lesiones univentriculares del 18%, que eso es importante. Entonces, diabetes no es solo hipertrofia ventricular, sino cardiopatías importantes en un porcentaje, digamos que no es despreciable. En cuanto a la fenilcitonuria, depende del nivel de fenilalanina durante el embarazo, si es mayor de 10 miligramos decilitros, sí es importante, hasta el 14%. Los anticuerpos maternos también, entonces sí, la mamá tiene lupus, pero cómo se ha mantenido, sobre todo el anti-RO, que es donde más estudios hay, si es mayor de 50 unidades mililitro, sí es importante. Y el lupus no solo hace en el corazón fetal bloqueos, ¿sí? Puede hacer miocarditis, puede hacer fibroelastosis y miocardiopatía. Entonces, también sumémosle diagnósticos si es que el lupus hace mucho más allá del bloqueo también. En cuanto a la infección materna, la rubeola sobre todo hay mayor asociación y la miocarditis si son mamás que tienen infecciones por parvovirus, coxsackie, adenovirus. La obesidad es importante, en 1 al 2% se asocia a cardiopatías también. Y la reproducción asistida, sobre todo si es fecundación in vitro o inyección intracitoplasmática, también. En cuanto a la exposición materna, el que más porcentaje de asociación tiene, pues es el uso de ácido retinoico, sobre todo con cardiopatías truncales, ¿no? Truncos arteriosos, pero también eso lo hace en falot, interrupción del arco aórtico, y los demás medicamentos que nosotros ya conocemos, sobre todo los AINES, ¿no? Si se consumen en el primer trimestre, asociados sobre todo a constricción ductal, pero los IECAS, el litio, los anticonvulsivantes, teratógenos, vitamina A, tienen una asociación también. En cuanto a los riesgos familiares, que yo creo que esta es una de las preguntas más frecuentes, y es si es hereditario o no. Entonces, esto es importante de tener muy claro, y es si hay un porcentaje, no es hereditario, pero hay un porcentaje de asociación, y es si mi mamá tiene algún tipo de cardiopatía, su hijo, el riesgo general es del 3 al 7%. Es menor si es el papá, del 2 al 3%. Pero digamos que es mucho más común, sobre todo la CIA, también cardiopatías complejas, tetralogía Fallot, de TGA o canal AB. Si es mi hermano,
en general, si mi hermano tiene algún tipo de cardiopatía, yo puedo tener hasta el 3% de riesgo, pero no la misma, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aumenta ese riesgo? Cuando mi hermano tiene algo grave y es un síndrome de ventrículo isquémico plásico o alguna cardiopatía compleja, puede aumentar hasta el 8%. Yo creo que esto es información que todos tenemos que tener porque es una pregunta bastante común. Y a los familiares, pues es mucho menor. Si son herencia mendeliana es mucho más alto, entonces Marfan, Ehlers-Danlos, y son familiares de segundo o tercer grado, pues es menos del 2 y el 1%. Entonces, ¿qué hago yo con toda esta información? Entonces, yo sé quiénes tienen riesgo, quiénes necesitan ecocardiografía fetal. Entonces, son dos cosas que tenemos que pensar. ¿Qué estudios genéticos necesitan? ¿Sí? Entonces, se ha visto que las anomalías genéticas son mucho más frecuentes a nivel prenatal, ¿no? Del 41% que postnatal 13%, por la misma razón, porque hay mortalidad de casos letales de esas trisomías que nunca llegan pues, a término. ¿Cuál es el mayor riesgo? Con la edad, las aneuploidías y de lesión del 22q11, ¿sí? ¿Y qué tengo yo a mano para poder estudiar estos pacientes? Y es hacerle cariotipo de banda G, que eso se hace amniocentesis, ¿no? Desde el embarazo. Hacerles un FISH para ver micro de lesiones que no se detectan en el bandeo G, o está el microarray que se ha visto que a pesar de tener cariotipos normales, hasta el 5% tienen anormalidades como submicroscópicas. ¿Cuál es, digamos, como todo, nada es perfecto? ¿Qué pasa con el microarray? Es que no detecta alteraciones cuando están balanceadas. Entonces, pues al final siempre va a haber algo que pues que no podemos estudiar. Ahora, en cuanto a cómo se planea, cómo van a ser, entonces está indicada la cesárea, ¿sí? Sobre todo mientras no hay ninguna evidencia de que el feto se ve afectado, ¿sí? Ese feto con cardiopatía se ve afectado. Pero dice que la inducción del parto o la cesárea programada menor de 39 semanas sí se podría, ¿sí? Sí se confirma que el feto viene bien y que la mamá viene bien. Pero digamos que esos son más lineamientos obstétricos. Pero se pueden de las dos, ¿sí? Solo hay que confirmar muy bien el estado fetal satisfactorio y obviamente se ha visto que si entre más pretérminos, pues más resultados negativos cuando se hace cirugía postnatal. Hay una excepción y es el ventrículo isquémico plásico que igual no les va tan mal como a los otros niños. Y en cuanto a dónde deben hacer, claramente pues en una institución de alto nivel donde haya todas las especialidades. La sala de partos dice que debe tener unas condiciones especiales que nosotros no las tenemos, pero tenemos el equipo humano y eso ayuda pues a tener las condiciones especiales para que esa transición fetal neonatal sea mucho mejor y lo podamos entregar mucho mejor. Entonces, esto es todo lo que tenemos que saber en cuanto a qué factores influyen, cuáles son los grupos a riesgo y qué tengo yo a mano después de tener ese diagnóstico. Bueno, les voy a hablar un poco del ecocardiograma fetal y cómo se realiza. Nosotros qué buscamos en el ecocardiograma. Entonces, usualmente la vista 4 cámaras que la estamos viendo ahí, pero hacemos varias medidas, vemos la frecuencia, el ritmo, el PR, sobre todo en estas mamás con lupus, el índice cardiotorácico, que normalmente es de 0,45 a 0,50 términos, se acerca. Sabemos que el área torácica es un tercio, ¿no? El área cardíaca, perdón, es un tercio del área torácica. Observamos el situs y vemos que el líquido sea menor de 2 milímetros. El eje cardíaco, que también lo medimos, que usualmente debe estar entre 60 y 90, ese es el promedio, pero lo describen como, tiene que ser más o menos 45, pero puede estar entre ese rango. Cuando hay alguna alteración del eje, ya estamos pensando en algún tipo de alteración, o hay dextroposición, o hay una hernia diafragmática, o hay una agenesia, o hay algún tipo de anomalía del situs. En cuanto al situs cardíaco y visceral, que esto es un video, lo que hacemos es poner el transductor hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Va a ser un poco más lento, está en sagital, lo giramos 90 grados y miramos, ¿no? Si el estómago está a la izquierda, la punta del corazón está a la izquierda, la aorta, la posición del hígado, ¿no? Y ahí sabemos cuál es la lateralidad, qué es derecho, qué es izquierdo y las estructuras que deben estar. Y sobre todo si los ventrículos están, pues, en la lateralidad que deben estar. Tenemos varios planos cardíacos, entonces se considera que la vista 4 cámaras es una evaluación básica, pero si vemos los tractos de salida, 3 vasos y tráquea, y bueno, también está la aorta ahí, es más extendida.
Entonces, ¿qué revisamos? Creo que es más fácil ponerse los videos acá. Este es un corazón totalmente normal, que lo estamos viendo en 2D y en color. La evaluación se hace 2D, color, Doppler, lo hacemos pulsado y hay otras técnicas, pero es la evaluación anatómica y funcional. Entonces lo que hacemos acá es ver, ¿sí?, si las aurículas son de la morfología normal. Este es el foramen oval si se abre hacia la derecha, que es el fotocircuito fetal normal. La implantación de las válvulas, ¿sí?, los músculos pectíneos si están donde deben estar, si hay concordancia auriculoventricular, si no hay nada a nivel CIAs o CIBs, si los ventrículos forman la punta del ápex, ¿sí? Entonces digamos que esto nos permite una visualización general de todo el corazón, pero se hace de las dos maneras, ¿no? En 2D y en color, para mirar si hay algún tipo de alteración. Este es un caso de un paciente que vi a nivel fetal en la Fundación Cardioinfantil. Si ustedes se dan cuenta, es una aurícula, es un aneurisma de la aurícula gigante. Cuando se pensó inicialmente que era una anomalía de Epstein, o también se puede pensar en una displasia de la válvula tricuspidia, pero si se dan cuenta está bien implantada, no es gruesa, la insuficiencia no era muy importante, pero pues al caso esto es algo que se ve fácilmente. Ahora tenemos una evaluación funcional que lo hacemos con Doppler pulsados. Si se dan cuenta, pues podemos evaluar la función sistólica y diastólica del corazón fetal, y hay números para todo en cuanto a las semanas, de cómo debe ser la relación y cómo pues funciona ese corazón. El índice de T, que también lo hacemos, lo que hace es evaluar función, que puede ser diastólica o sistólica del corazón derecho e izquierdo, y pues es como medir realmente el ciclo cardíaco en ondas. ¿Listo? Tenemos también disponible un índice de mortalidad, sobre todo para falla cardíaca, y eso es un índice de 10 puntos, y de acuerdo a eso le da un riesgo o no. Entonces vemos el espacio extravascular, la vena umbilical, el ductus venoso, el tamaño del corazón, signos de falla cardíaca y los dopplers que hacemos a nivel de la arteria umbilical. Esta es una vista lateral, ¿sí?, con color también. Aquí podemos ver varias cosas. Entonces, las venas pulmonares, si hay algún tipo de vaso en la mitad entre la aorta y la aurícula izquierda. Y en esta vista lateral nos ayuda a ver sobre todo el septo interventricular, porque hay CIVs que no podemos ver. Entonces se hace todo el sweep completo para mirar si es totalmente íntegro. Y además nos permite pues hacer el modo M y medir la función. Ahora, ¿qué vemos en 4 cámaras? Defectos septales, compromiso del corazón izquierdo, doble entrada ventricular izquierda-derecha, y sobre todo pues si hay algún tipo de atresia valvular o estenosis. Las CIVs, que este es, digamos que uno de los más frecuentes, si se dan cuenta acá estamos viendo de forma lateral, lo que vemos acá es un espacio bastante claro, no es difícil de ver, y las CIVs, ya que es uno de los diagnósticos más comunes, lo hemos asociado a trisomía 21 hasta el 50% y 18 similar. En el primer año de edad generalmente se pueden cerrar, el 70% son perimembranosas y el 60% son musculares, pero nunca una CIV con mal alineamiento de los ventrículos. Aquí la estamos viendo más apical, acá se ve sin color, va a cerrar. Entonces, ¿en qué porcentaje podría cerrarse? Si es aislada, ¿sí?, y es no, digamos, un defecto no crítico, podrían cerrarse la mayoría, el 86% si son musculares, ¿no?, al primer año de edad, y perimembranosos, si no son muy grandes, no tienen aneurisma, se puede cerrar hasta el 14%, pero es muchísimo más bajo. En cuanto a los tractos de salida, si se dan cuenta, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta que se ve claro, no hay ningún tipo de lesión a este nivel, la válvula se ve bien, eso todo lo podemos ver a nivel fetal. Y lo mismo el derecho, ¿no?, características de la válvula, que no es engrosada, que la arteria pulmonar es normal. Entonces, eso lo podemos ver a nivel fetal. Y esta es una vista bastante importante y es de 3 vasos, y aquí vemos la pulmonar, la aorta en la mitad y la vena cava superior. Esta vista es muy importante porque alguna alteración en esos 3 vasos me está diciendo o tiene una estenosis aórtica, o tiene una estenosis pulmonar, o una atresia, ¿sí? Entonces cambia esa proporción, y esa proporción tiene que ser de esa manera: mayor la arteria pulmonar, la aorta y luego la vena cava superior. Y lo mismo, esta vista que estamos viendo acá, que se llama B-sign,
que lo que hace es que veamos el arco ductal y la aorta y el color que debe ser del mismo color, ¿sí? Hacia dónde va el flujo y no un flujo retrógrado, porque si yo tengo un flujo anormal hacia otra dirección en el ductus, pues eso me está haciendo pensar que en alguno de los dos vasos hay alguna alteración. Entonces, ¿qué podemos diagnosticar? Transposición de grandes arterias, tetralogía falo-sinatresia, trompo arterial común y algunas formas de doble salida del ventrículo derecho. En las vistas sagittales, que esto es maravilloso si lo vemos de esta manera, y es ver el arco completo con sus vasos del cuello, ¿sí? Y lo vemos desde acá, desde la válvula aórtica. Entonces esto nos permite, a esto sí nos permite decir, no tiene una coartación de aorta, pero a veces esa vista no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que les estoy diciendo, lo voy a parar un poquito. Y es el arco ductal, ¿sí? Que es este, debajo está el arco aórtico. Entonces a veces es tan grande o es dilatado que ver esa pequeña zona del istmo es un poco más difícil. Y esto es un parasagital derecho o un picado que aquí estamos viendo. Esto es lo que pasa, es que está haciendo esto, pero aquí estamos viendo la cava inferior y la vena cava superior. Lo podemos hacer con color. Y esta es la evaluación pues, del ductus venoso, que obviamente si tiene algún tipo de alteración, tiene hasta el 4% de tener alteraciones en otro lado. Y este es el eje corto, que es bastante lindo porque podemos ver aquí en color y aquí en 2D, podemos ver las válvulas si están bien formadas, si la válvula mitral son 2, la válvula tricuspidea son 3, si las vemos perfectas, no están unidas, defectos septales acá también, y su unión con tractos de salida. Entonces, les voy a mostrar solo un caso clínico, se les voy a explicar, para que vean cómo el eco fetal, ¿sí? Tiene una dificultad importante, ¿sí? Pero se puede hacer diagnósticos muy, muy claros, inclusive cardiopatías muy complejas, como por ejemplo esta. Les voy a mostrar esto. Este es el sweep. Entonces, de entrada, vemos un vaso aquí en la foto muy, muy grande. Voy a pararlo. De entrada, es una válvula que es común. El hígado está central. Aquí se ve un solo vaso, ¿sí? No se ven los dos, entonces una única vía de salida que está dilatada, un canal AV común y múltiples estructuras que estamos viendo acá, detrás de la aurícula. Aquí lo vemos un poco más grande y más despacio y hay una alteración aurículo-ventricular. Los ventrículos no están en la posición normal. Se ve muy bien una única salida aórtica y una vena cava, y aquí parece una vena cava izquierda persistente. Ustedes ven que es un solo orificio, una CIA muy grande y una CIA ostium primum, y acá, que es detrás de la aurícula izquierda, vemos un montón de estructuras que no son normales. Entonces, tienen una vena cava superior, una aorta dilatada, una sospecha de vena cava izquierda persistente. Hay un vaso acá que no sabemos exactamente hacia dónde va, pero aquí es mucho más claro y es un colector, ¿sí? Y un seno coronario que es este, que está dilatado. Entonces, aquí vemos con color las mismas estructuras que están detrás. Es un drenaje venoso anómalo a la vena cava superior. Aquí lo vemos con color también. Que a pesar de que las venas no es normal tener este vaso acá detrás de la aurícula izquierda. Y es pulsátil, bueno, proveniente del ductus. Y este es un ductus muy tortuoso, muy tortuoso, que tiene flujo, ¿sí? Que acelera, pero sobre todo es un ductus en S, que es bien común, sobre todo en las cardiopatías congénitas complejas. Y en el arco, que vemos este color, que es un flujo retrógrado, eso me está diciendo hay alguna atresia a nivel de los vasos, ya sea aórtica o pulmonar, y en este caso pues es pulmonar porque vimos la aorta muy bien. Y si se dan cuenta acá, es una válvula que tiene 5 valvas, ¿no? Que es un canal AV común. Entonces, el diagnóstico de este paciente pues era un situs ambiguo, con transposición congénitamente corregida, una atresia pulmonar, un canal AV común, un ductus con flujo retrógrado, un drenaje venoso anómalo a la vena cava superior y una vena cava izquierda persistente. Entonces,
es una variante bien compleja, pero se puede hacer diagnóstico fetal. Entonces, ¿qué mensajes quiero que se lleven a la casa? Y es que si el diagnóstico prenatal nos permite conocer absolutamente todo, nos permite saber qué patología tiene, qué podemos esperar, qué podemos ofrecerle a nivel fetal o postnatal, y sobre todo es que me puede ayudar a que el grupo, ¿sí?, de especialistas que lo va a recibir esté completamente claro de qué plan se va a tener con ese paciente. Entonces, eso sí impacta sobre todo en las cardiopatías críticas, en la morbilidad y la mortalidad. El otro punto importante, pues, es la familia, donde va a llegar este paciente. Entonces, preparar, aconsejar y sobre todo acompañar a los padres en este proceso, pues es muy importante. ¿Cuándo se debe hacer el diagnóstico? Ideal sería entre semana 18 y 22, pero acuérdense que hay muchas patologías que tienen presentación variable, entonces dependiendo lo que encontremos. Los factores de riesgo de los que hablamos con tanta insistencia son para identificarlos, bueno, porque eso hace que yo pueda seguir al paciente y también referirlo a quien lo va a necesitar. Y son pacientes que usualmente van a requerir estudio genético. Y recordar que este examen tiene limitaciones, ¿sí?, que no se puede diagnosticar absolutamente. Entonces, entre esas, pues, recordarles que la CIB pequeña, la CIA y el ductus, las anomalías coronarias y algunas veces la aorta. Ahora, ¿qué sería un mundo ideal? Sería para mejorar ese diagnóstico que pudiéramos integrar esa ecografía fetal al examen obstétrico o incluirlo sobre todo en embarazos, pues, de bajo riesgo, pero bueno, eso sería un mundo ideal. Entonces, les agradezco mucho su atención. Espero haya sido una información importante y relevante para ustedes. Voy a llamar por si tienen algún tipo de pregunta para podérselas responder. Bueno, doctora Hanna, muchísimas gracias. Realmente pues fue una charla muy ilustrativa y yo creo que es un reto del neonatólogo día a día. Las cardiopatías congénitas es la malformación congénita más frecuente de pronto que a veces tenemos que abordar y pues poder captar estos casos a nivel prenatal es clave para poder generar pues juntas multidisciplinarias de malformaciones congénitas con nuestros colegas los ginecólogos de alto riesgo obstétrico para prepararnos, ¿no es cierto? De pronto para recibir estos bebés en las mejores condiciones y adicionalmente, si necesitamos trasladarlos, poderlos trasladar en las mejores condiciones cuando se necesite. Doctora Hanna, ¿nos está escuchando ya? Sí, pues la estoy escuchando en el celular. Perfecto. Pero puedo contestar, porque ustedes me escuchan. Perfecto. Doctora, acá tenemos una pregunta del doctor Reinaldo. Dice, ¿qué valor tienen los focos hiperecogénicos en las ecografías obstétricas? Ok, ese es bastante común. No hay un porcentaje claro, pero se sabe que si es un foco único, realmente no tiene relevancia con asociación a cardiopatía congénita, ¿sí? Cuando son focos ecogénicos múltiples, ¿sí?, se puede asociar hasta 3 a 4 veces a un riesgo de cardiopatía. No siempre son complejas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué son los focos ecogénicos? ¿No? Porque esa es la mayor causa de remisión. Y es miocardio inmaduro. Entonces uno siempre los encuentra en el aparato subvalvular, ¿sí? O a nivel de los músculos, ¿sí? Sobre todo en el ventrículo izquierdo, de los músculos papilares. Entonces, si es aislado, realmente no tiene mayor relevancia. Si son múltiples, sí se asocia hasta 3 veces asociación a cardiopatía. Gracias, doctora Hanna. También pregunta el rendimiento de las ecografías obstétricas para el diagnóstico prenatal de cardiopatías. ¿Rendimiento? ¿Es la pregunta? Sí, rendimiento. Bueno, mira, yo sé que los ginecobstetras tienen un protocolo, ¿sí?, para el corazón. Pero leyendo las guías de ellos, no sé el rendimiento exacto, o sea, qué porcentaje tienen. Y yo trabajo con ginecólogos y los admiro de alto riesgo, pero digamos que yo tengo lo que ellos no tienen y viceversa, ¿no? Entonces creo que nos complementamos. Pero en cuanto a los ginecólogos solamente tienen que extender su evaluación, ¿sí? Y no todos lo hacen. Lo hacen más los ginecólogos de alto riesgo, ¿sí?
Ellos sí hacen todas las vistas, hacen sweep completos, videos completos, ¿sí? Entonces se necesita tener un entrenamiento para eso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el trabajo en equipo. Y es cuando ellos encuentran algún tipo de alteración, ellos, las normales son fáciles, digámoslo así, pero cuando son cardiopatías congénitas que no tendrían por qué sabérselas todas, ahí es donde le dicen a uno, venga, tengo una duda, ¿sí? Ahí es donde entra el cardiólogo pediatra que hace ecografía fetal, porque obviamente uno complementa esa parte que ellos no tienen, y es el conocimiento completo pues, de las cardiopatías congénitas. Gracias, doctora Hanna. Tenemos otra pregunta y es sobre resonancia cardíaca fetal. ¿Se puede hacer desde qué semana y cuáles serían las indicaciones? La resonancia cardíaca fetal no se hace comúnmente, se hace más a nivel cerebral. Sí, de hecho, o sea, la indicación es más sistema nervioso central. ¿Sí? Acá yo no tengo conocimiento de que la realicen, ¿sí? Pues indicación completa para corazón. ¿Sí? Donde yo me entrené, lo que yo sí vi es que se hacía más para el sistema nervioso central. Pero igual en feto se ve absolutamente todo. Igual es difícil, ¿no? Porque el neonato está dentro de la mamá. Entonces la planeación de los cortes y lo que realmente quiero ver no es que me den muchísima más información. Gracias, doctora Hanna. ¿Y cómo podría identificarse una ventana aortopulmonar y su relación con transposición de grandes vasos en una ecografía prenatal? No es tan común. Yo creo que en el tiempo que llevo he visto una ventana aortopulmonar. No se asocia tanto a transposición, ¿sí? Pero no es un diagnóstico muy común. Se hace más a nivel postnatal. Ok, vale, muchas gracias. Y una última pregunta, doctora. Digamos que a veces vemos todos los recién nacidos que se definen como en el rango de macrosómicos, se les está ordenando siempre ecocardiograma, ¿no? Ya digamos que en la parte postnatal, para descartar hipertrofia septal. ¿Esta es una adecuada práctica? ¿Cuál sería la real indicación? A veces se ordena con o sin el antecedente de diabetes en la madre. La indicación real debe ser hijo de madre diabética, por lo que vimos de la alteración, pues del porcentaje que hay asociado a cardiopatías, ¿sí? Macrosomía sola, ¿sí? Creo que cuando uno toma una decisión de esas, tiene que llenarse de razones, ¿sí? Entonces, tiene algún tipo de alteración extracardíaca, tiene algún tipo de alteración a otro nivel, ya sea metabólica, endocrinológica, perdón, casi no lo digo, una alteración en la radiografía de tórax, entonces tiene cardiomegalia, sí, o veo algo raro a nivel del tronco. O sea, tengo que llenarme de razones cuando es un niño que no sea hijo de madre diabética. Pero siempre el hijo de madre diabética tiene indicación. Vale, doctora, muchas gracias. El doctor Germán Noreña nos pregunta, pues hemos, digamos que utilizado y todo lo estamos haciendo de forma muy juiciosa, la saturación, pues el pre y postductal para el tamizaje de cardiopatía congénita. De pronto, no sé si usted nos quiera comentar algo al respecto para incentivar su uso, porque digamos que acá tenemos conectadas personas de toda Colombia. Háganlo, porque además muchas veces no tenemos más información, ¿sí? En lugares apartados, ¿sí? O donde no hay imágenes diagnósticas, o donde no hay diagnóstico, donde no hay seguimiento, no se hicieron controles prenatales, ¿sí? Estas mamás que las vieron una vez nomás. De hecho, le dan muchísima información. Yo creo que la clínica, más que todo esto que tenemos a la mano para poder diagnosticar, la clínica siempre va a ser nuestro caballo de batalla, ¿sí? Todo, la tensión, la saturación, la auscultación, la palpación, ¿sí? Lo que yo veo de ese paciente, cómo se ve, cómo está hemodinámicamente, o sea, la clínica siempre, siempre va a ser primero. Entonces creo que, sobre todo en lugares donde no hay forma o solo tenemos la sospecha. Vale, doctora Hanna, no tenemos más preguntas.
De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por sacar su tiempo, reasignar Doctora, agenda, gracias. todo lo que hizo. Muchísimas gracias. Acá Ascon Centro y Ascon Nacional es su casa y esperamos hacer trabajos colaborativos. Muchísimas Bueno, gracias a todos por conectarse. Doctora Hanna, muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes. Qué pena lo del sonido, pero bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Buen día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias.